Hola alumnos de primero de bachillerato B del IES El Olivo. Vamos a terminar con esta tercera entrega los contenidos concernientes a la unidad didáctica 7, el problema del ser humano. Y nos colocamos ya en el mundo contemporáneo. Bien. Empezamos por el siglo XIX, que sea cómo se concibe a grandes líneas el ser humano en los tres grandes filósofos que Paul Ricoeur llamó filósofos de la sospecha, maestros de la sospecha, que son Marx, Freud y Nietzsche. Ambos tenían en común en que creían que la racionalidad no lo era todo, o el poder de la razón no lo era todo en el ser humano, sino que la razón era más bien un instinto de supervivencia o un producto derivado, ¿no?, de otros procesos anteriores. O sea que genéticamente no era lo primero. De manera que esta irracionalidad Nietzsche la colocó en la voluntad de poder, de llegar a ser más, dando más importancia a la vida y a los instintos. Freud lo colocó en el poder del inconsciente, ¿verdad?, como posibilidad también después de cura psicoanalítica, ¿no? Y Marx esta irracionalidad la coloca en la lucha de clases, en el problema de la alienación humana y en el problema de la transformación de la sociedad. Bien. En el siglo XX se perpetúan los dualismos. Por ejemplo, Max Scheler, filósofo cristiano, concibe la espiritualidad como un rechazo consciente de la propia instintividad del hombre, es decir, del propio instinto. De manera que ese distanciarse, ¿verdad?, de la pura materialidad sería lo que llama Max Scheler espíritu y valores espirituales. Sin embargo, en el sentido opuesto tendríamos a Claude Merleau-Ponty, que sin embargo otorga al cuerpo la prioridad o la importancia, ¿no?, o lo que define al ser humano, en el sentido de que dentro del cuerpo se produce la percepción, y la percepción es la guía, digamos, del ser humano. Un ser humano sin percepción, memoria, aprendizaje, etcétera, etcétera, pues y dentro de estas coordenadas pues vemos que todavía no está superado el problema de este dualismo espíritu-materia que comienza con la filosofía de la mente a partir de Descartes, ¿vale? Después, en el siglo XX, destacar el existencialismo como corriente que propone, o que deriva mejor, en una angustia vital. Siempre sentimos sentimientos existenciales cuando, en fin, se muere algún familiar cercano, ¿verdad? En fin, sucede alguna desgracia, ¿no? Entonces ese sentimiento de angustia viene provocado ante el hecho de que estamos como seres arrojados en el mundo sin ninguna protección y tenemos continuamente que decidir cómo construir nuestra vida, ¿no? Y esa es la existencia auténtica que Sartre que deriva en la angustia, ¿no? Otra concepción cristiana dentro del siglo XX, o otra forma de subjetividad o de representación de lo que es el ser humano cristiana, es el personalismo de Emmanuel Mounier. Mounier distingue entre individuo y persona, ¿no? La persona tiene unos valores, está, digamos, adornada, digamos, de determinados valores, y no solo eso, sino que tiene una relación directa con la trascendencia, ¿no?, la trascendencia divina. Por lo tanto, le otorga, no es un propio sujeto como en el psicoanálisis, sino en el estructuralismo, que
se descomponen sus propias estructuras, sean inconscientes, sino que le otorga una auténtica dignidad. Y por último, hablaríamos del pensamiento complejo de Morin, que también es algo interesante, ¿no? En cuanto se opone Morin a lo que él ha llamado hasta ahora el pensamiento simple, ¿no? Que es el pensamiento que ha llevado a la filosofía hasta ahora, que es la división entre compartimentos estancos, por ejemplo, sentido-existencia, es decir, la búsqueda de una orientación o orden, claridad, distinción y tal, cuando el pensamiento complejo es más global y trata de hacer patentes las contradicciones en una concepción más absoluta y global, ¿no? Y no simplificada y parcelada, ¿vale? Por último, la mística oriental, ¿sabéis cómo es la filosofía oriental? Busca inspeccionar el propio sujeto, es más bien una técnica interior que exterior, donde destaca concepciones tales como el budismo, el hinduismo, el taoísmo, etc. Bien. Vamos a ver la relación que existe ya para terminar este tema y aclarar el problema del dualismo entre la relación entre mente y cerebro, siendo el cerebro el aspecto puramente material, lo que es la máquina, ¿vale? Y siendo la mente, pues la parte, si decimos espiritual, también mentimos. Es decir, o la parte que se opone a lo puramente fisiológico. Sería lo mental, pues sería eso que se ha llamado en llamar filosofía de la mente a partir de Descartes, ¿vale? Entonces, como parece ser que son dos instancias bien diferentes, vamos a ver qué relación se puede establecer entre una y otra. En primer lugar, lo puramente psicológico pertenece a la mente, lo puramente fisiológico, físico, correspondería a los procesos cerebrales, es decir, procesos puramente biológicos y neuronales, mientras que los estados mentales o psicológicos, esos que son inexpresables, ¿verdad? Se refieren a la conciencia y a la posibilidad de que exista la libertad o libre albedrío en el hombre. Bien. Por lo tanto, ¿qué relación podemos establecer? Bien. ¿Existe el libre albedrío? Bueno. Nuestros actos están determinados por el inconsciente o por el mismo funcionamiento de la máquina, que es el cerebro, o existe un fantasma en la máquina, como dice Gilbert Ryle, que se llama mente. A todas estas preguntas tratan de responder las últimas teorías en torno a la relación mente-cuerpo, que son las que vamos a estudiar en clase tranquilamente, que son el monismo o materialismo eliminativo, donde al final solo hay una sustancia, o sería el cerebro, ¿verdad? El funcionalismo, que explica cómo funciona la mente, un modelo ordenador, cosa que han hecho los cognitivos también. El emergentismo, que es considerar a la mente como producto emergente, ¿verdad? Del cerebro. Y por último el interaccionismo de Popper, en el cual nos vamos a detener después en clase para ver cómo se fundamenta su visión a través de su teoría de los tres mundos, famosa teoría de los tres mundos. Y bueno, y por ahora está más que bien. Gracias y un saludo.